el grupo que va a presentar San Agustín Civilización de Verdades Perdidas en el Tiempo. Mi nombre es Samuel Puerto. Mi nombre es Juan Cantillo. Y mi nombre es David Gutiérrez. Y pues vamos a hablar un poco sobre San Agustín. Bueno, para empezar les dar un contexto sobre qué es San Agustín. San Agustín es un pueblo situado en el sur del Huila, en el cual se encuentra un parque arqueológico que fue nombrado gracias a este pueblo. Este parque arqueológico se encuentra tumbas y estatuas de una civilización precolombina, en las cuales son de gran magnitud y de gran importancia para los descubrimientos de nuestra historia. Bueno, San Agustín fue descubierto por el alemán Konrad Tiberius Prius en 1913 y por varias décadas él fue el encargado de realizar las excavaciones para descubrir las diferentes estatuas y tumbas que se encuentran en este lugar. Este parque arqueológico es considerado la necrópolis más grande de toda Sudamérica porque se encuentran más de 300 estatuas en todo el parque y alrededor de 50 tumbas que fueron utilizadas por esta civilización para honrar a sus ciudadanos. Esta civilización, acorde a los historiadores, se acabó antes de la llegada de Colón a América y se desconocen las causas de esto. Bueno, las estatuas que se encuentran en este parque están repartidas por todo el lugar, son más de 10 kilómetros cuadrados de parque arqueológico. En este parque arqueológico se encuentran las 300 estatuas y todas las tumbas. La mayoría de tumbas que se encuentran son de gran magnitud, son alrededor de 5 metros cuadrados de largo y como 2 metros, 3 metros de fondo. La mayoría de estas tumbas se encuentran estatuas que representaban algún tipo de persona, animal o dios al que veneraban. La mayoría de estas estatuas son de guerreros, mujeres o animales típicos de la zona que se utilizaban para demarcar los lugares. Bueno, los investigadores con el paso del tiempo al descubrir las diferentes estatuas que se encuentran en todo el parque no han podido dar un significado claro de qué era lo que estaba intentando esta civilización dar a entender con las estatuas y tumbas que estaban colocando por todo el parque. Muchos de los investigadores y historiadores han dicho que estas estatuas pueden ser utilizadas como un culto a la muerte o para señalizar lugares donde se encuentra cierta especie animal o simplemente para admirar a personas que fueron muy importantes para estas personas en la época. Y la mayoría de estas estatuas son de aproximadamente 3 metros de alto y cada una pesa más de 2 toneladas. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un video que resume en general qué es San Agustín para empezar con una pregunta de conocimiento. Señal memoria. El conjunto de la estatuaria de San Agustín, compuesto por más de 300 piezas, generalmente se ha encontrado sobre la entrada de las tumbas como guardianes de los muertos, en un tributo que se brinda al más allá, al culto de la muerte. Las estatuas semejan vigilantes del cadáver, con templarios perseguidos por una figura principal y otras secundarias, algunas de las cuales servían de columnas al centro funerario, que en la parte posterior culminaba con la fosa propiamente dicha, adornada con lascas de piedra, colocadas en diferentes posiciones y con variada ornamentación. Hay varios tipos de tumbas, desde las sencillas de un solo pozo, hasta los complejos montículos en los que fueron enterrados los señores principales, donde además de las monumentales estatuas, se incluyeron curiosos grabados sobre las lajas que servían de pared a la sepultura, y que originalmente fueron pintadas con los colores rojo, blanco, negro y amarillo que fueron constantes en la decoración de sus necrópolis. También hay sarcófagos tallados en piedra, la mayoría de ellos con 2 metros de longitud y de gran volumen. Algunos tienen una especie de asa o cogerero,
aunque se supone que no era para cargarlos debido a su gran peso, y poseen una tapa para cubrir el carácter. Una de estas piezas está labrada con la figura de un cuerpo humano de extrañas facciones, diseñadas en bajo relieve. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, y a partir de este video, pues se nos generó como una pregunta que es: ¿bajo qué circunstancias el significado del símbolo cambia a través de los diferentes contextos culturales y el tiempo? Bueno, para poder responder a esta pregunta de conocimiento, lo que vamos a utilizar dos áreas de conocimiento del programa del diploma del IB. Estas dos áreas son matemáticas e historia. Principalmente el área de matemáticas se utilizó porque se puede, más adelante van a poder ver cómo significados que nosotros usamos normalmente en procesos, ecuaciones, gráficas, han cambiado mucho a través de todo el tiempo. Más adelante lo explicaremos. Y digamos la historia se utilizó porque básicamente hay cosas que simplemente no cambian alrededor de la historia y sí, como la simbología. Bueno, también para poder apoyar cómo a resolver esta pregunta de conocimiento, una cosa que vamos a utilizar en parte del programa del diploma es utilizar las formas de conocimiento. Dos formas de conocimiento en las que nos vamos a basar van a ser el lenguaje y la memoria. Bueno, entonces las formas de conocimiento son utilizadas para llegar a acercarnos, crear o acceder al conocimiento que existe o que vamos a descubrir. Estas dos formas de conocimiento, el lenguaje y la memoria, se pueden utilizar, ya que voy a hacer una cita de la guía de TOK, que dice: el lenguaje puede referirse a la facultad mental que permite a la gente aprender y utilizar sistemas de comunicación sofisticados, o puede referirse a dichos sistemas en sí. Bueno, lo que queremos hacer a partir de esta forma de conocimiento es llegar a mostrar cómo el lenguaje es necesario para transmitir el conocimiento de una generación a otra, para que pase a través del tiempo. La otra forma de conocimiento que vamos a utilizar es la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque la memoria, también otra vez voy a citar la guía del conocimiento sobre el conocimiento suelen centrarse en cómo se forman las creencias y el conocimiento, en vez de cómo los individuos lo recuerdan. Sin embargo, la mayoría del conocimiento que tienen los individuos consiste en la memoria, y por ello la cuestión de cómo retenemos la información y cómo se reconstruyen las experiencias y acontecimientos pasados. Entonces, esto lo que queremos mostrar es cómo sucesos que pasaron en la antigüedad se pueden quedar o no en la memoria de las personas si es pasado a través del lenguaje. El conocimiento puede persistir si la civilización todavía existe. Bueno, la siguiente área de conocimiento, pues la primera área de conocimiento que vamos a utilizar van a ser las matemáticas. Bueno, entonces, para comenzar, daré una breve introducción sobre lo que es la guía IB, sobre la área de conocimiento de matemáticas. Estas son las referencias. Según la guía de la IB, las matemáticas estudian patrones abstractos que colocan los conceptos en una relación mutual sistematizada, expresada a través de un sistema simbólico que podemos manipular usando solamente la razón, sin hacer referencia al mundo real. Bueno, esta parte, la anterior diapositiva, se puede hacer referencia a que la mayoría de veces nosotros no tenemos que utilizar un papel o algo material para hacer un proceso matemático. Nosotros simplemente con la razón y con la imaginación ya podemos hacer el proceso matemático en nuestras propias cabezas. Estudiamos patrones a la vez que símbolos y otro tipo de variables en las matemáticas, pero las más importantes están representadas por estas. Entonces, bueno, daré un ejemplo que es bastante conocido, que la mayoría de las personas que ven matemáticas o los utilizan se han dado cuenta de esto. El primero es el alfabeto griego. Como ustedes pueden ver acá, el alfabeto griego, principalmente en esta tabla que ustedes ven acá, puede significar letras hasta palabras enteras para los griegos. Como se puede ver acá, Upsilon, Omega, Chi, todo eso. Ellos utilizaban este tipo de letras, a lo cual nosotros le hemos cambiado el significado. Ellos utilizaban este tipo de letras para
comunicarse, para de una manera expresarse y poder identificar otro tipo de cosas. Pero acá ya está el otro cuadro, en alfa, omega, beta y gamma, como nosotros le podemos dar también el significado. No podemos estar muy al tanto de eso porque sé que la mayoría de personas no puede identificar que alfa al parecer significa 1, beta 2, gamma 3, eso es verdad. Pero lo que les quiero hacer énfasis es que, como ustedes pueden ver en el significado de acá, que eran palabras completas, que eran palabras que ellos utilizaban normalmente a su día a día, cómo hemos cambiado el significado para terminar utilizándola solo en una ciencia natural. Entonces, bueno, bueno, acá ya nos centramos más en los símbolos de las matemáticas. Como anteriormente he dicho, ellos tenían una definición totalmente para esto y tenían una ejemplificación totalmente diferente. Palabras, tal vez números, cosas así. Pero nosotros solo le hemos dado como importancia en otras cosas más basadas en fórmulas, ecuaciones, cosas que solo simplemente se pueden utilizar en las matemáticas. Nosotros al día a día no venimos, hola Alfa, ¿cómo estás? No. Entonces, acá hay más un ejemplo claro, no se alcanza a ver muy bien, pero son ejemplos de cómo alfa, beta y omega son utilizados en estas ecuaciones para hallar una respuesta. Nosotros nos hemos dado cuenta de cómo nosotros ahora utilizamos esto, pero en realidad los griegos nos querían expresar un punto de vista totalmente diferente, con palabras, con oraciones, con números, con todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo su significado ha cambiado? Centrándonos ya más, como anteriormente he dicho, esto es bastante importante, debido a que imagínense nosotros en unos 200 años, 300 años, 400 años, en la cual las personas al utilizar nuestros números, nuestras palabras, cosas que nosotros usamos como abreviaciones, les cambian totalmente el significado, hasta ponerse a utilizar una palabra muy recurrida acá. Entonces, digamos, lo que sea, países o un número acá en Colombia que solo se ha utilizado acá, le pueden dar un significado totalmente diferente en el futuro, y algo que nosotros nunca pensamos que puede llegar a ser un químico próximamente, algo así. A esto es lo que me refiero, que el significado del alfabeto griego, de cómo era representado, ha cambiado a través de toda la historia, y cómo nosotros le damos un significado totalmente diferente. Se puede asemejar en unas cosas como la pronunciación, alfa, que ellos utilizan lo mismo, pero el significado y lo que realmente importaba de esa oración o de esa palabra en particular ha cambiado totalmente. Bueno, la relación entre la pregunta de conocimiento y la área de matemáticas es, pues, como anteriormente vieron en los ejemplos, cómo las matemáticas se vieron afectadas y cómo las matemáticas utilizan símbolos de otras civilizaciones o de otras culturas para implementarlas en ecuaciones y fórmulas se podría decir que de la vida cotidiana y el uso normalmente de las matemáticas. Entonces, como acá en una parte digo las fórmulas matemáticas, la utilizan principalmente, sí, como nosotros nos podemos dar cuenta en la mayoría de fórmulas matemáticas, casi siempre, la mayor parte de las veces, siempre encontramos una letra o algo que representa algo muchísimo, como extremadamente grande, lo que puede llegar a ser alfa, puede recurrir beta, omega, como en otras fórmulas, alfa puede significar esto, beta puede significar todo esto, y omega puede significar todo esto. Como todo ese conjunto ha cambiado a través de toda la historia. Listo. Ahora se va a tener en cuenta la área de historia. Dale. Bueno, el área de historia es una área que expone y explica mediante métodos y principios los acontecimientos que sucedieron en el pasado. Y esto cuenta desde el origen del ser humano o del universo hasta la actualidad. Bueno, voy a leer este fragmento. Como ya se sabe, la memoria es una de las formas de conocimiento que se han utilizado para esta presentación. Y la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros.
Procuramos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Bueno, la memoria es un concepto que involucra el almacenamiento y comprensión y recuperación de datos. La memoria, la historia hace uso de la memoria colectiva, ya que trata de utilizarlo, trata de recordar eventos que le sucedieron a nuestros antepasados. Y eso, pues, todo lo que conocemos es porque nuestros antepasados ya lo vivieron y ya tienen testimonio de eso. Bueno, este hace uso de las dos fuentes, la primaria y la secundaria, para comunicar, y se trata de conocer por experiencias ajenas. Una explicación en historia es una teoría plausible que explica el material de las fuentes. Y de igual manera, explica el material y concuerda con las teorías aceptadas. Bueno, este consiste en evaluar las afirmaciones mediante algunos elementos, como lo son la validez, la credibilidad, la corteza y perspectivas individuales y culturales. Y de igual manera, la historia, en teoría de conocimiento, trata de proponer afirmaciones de conocimiento. Un historiador hace uso de la razón para determinar que las fuentes históricas sean coincidentes y que haya una secuencialidad en los hechos. Y también se hace uso de la lógica para, digamos, muchas veces en la historia hay que armar nudos porque hay algunas partes de la historia que no se saben. Entonces, pues, se usa la lógica para determinar la secuencialidad de los hechos. Bueno, el ejemplo de esta área es el horóscopo chino. El horóscopo chino consta de 12 animales: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Bueno, la historia. En la antigua China, para enumerar los años, se utilizaban nombres de emperadores. Y el sistema de celeste de Gansi. Y desde el 1937 ese fue el año en donde se elaboró el primer calendario lunar chino, y pues cada signo consta de 60 años. Entonces, digamos, en el tiempo de reinado del emperador Amanitio fueron 60 años, porque cada emperador constaba de 60 años. Vale. Voy a dar 3 ejemplos de 3 signos. Uno de estos es el buey. Y pues este va de 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. Los búfalos o bueyes, estas personas son pacientes y tranquilas y irradian mucho cariño y amor a las otras personas. El dragón, este es de 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, el año 2000 y 2012. Este símbolo significa que la persona es imaginativa, es emprendedor, afortunado y poderoso. Y el caballo, que es de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Estos son optimistas, llenos de alegría, aventureros, son elocuentes, impacientes y buenos amigos. Bueno, ahora se va a hacer relación con el ejemplo de teoría de conocimiento. Bueno, se dice que el significado del símbolo, en este caso el horóscopo chino, de una respectiva cultura cambia en la medida que las circunstancias del desarrollo del ser humano y el desarrollo tecnológico cambian el significado para transmitir otro conocimiento. Y bueno, finalmente está la discusión. Bueno, teniendo en cuenta que China es uno de los países más desarrollados y ha pasado por diferentes guerras y sucesos que de alguna manera podría obligarlos a cambiar totalmente su cultura o digamos en este caso el horóscopo chino, hay cosas que no cambian, como en este caso el horóscopo chino, que siguen siendo una tradición dentro del país y que pues posiblemente no vayan a cambiar durante un largo periodo de tiempo. Bueno, para terminar la presentación y dar una posible respuesta a la pregunta de conocimiento, pues lo que queríamos mostrar a través de los dos ejemplos era mostrar cómo el ser humano adecua el significado del símbolo según la necesidad que el ser humano necesite. Y también depende si la civilización que ha inventado ese conocimiento sigue existiendo en la actualidad. Si la civilización sigue existiendo en la actualidad, ahí está la posibilidad de que este conocimiento pueda ser transmitido a través del lenguaje y que a las personas de las siguientes generaciones se les siga manteniendo en la memoria. Y de esta forma, seguir manteniendo que los diferentes conocimientos de cada una de las culturas se sigan manteniendo. Es por eso que nosotros en este momento podemos conocer la historia de diferentes culturas, como la cultura griega, egipcia. Nosotros tenemos la posibilidad de saber sobre su historia, sobre los conocimientos que ellos tenían, porque utilizaron un lenguaje y lo dejaron grabado en ciertos lugares, para que de esta forma, a través de la lógica, como explicó mi compañero, podamos atar nudos y crear como una posible situación de qué es lo que ellos querían transmitir a través de este significado. Ahora, el problema radica en que en el ejemplo de la situación de la vida real, lo que sucede es que esta civilización de San Agustín del Parque Arqueológico no dejó evidencia de que era lo que querían transmitir a través de estas estatuas y tumbas. Lo que sucede es que sin ninguna información acerca con el lenguaje que ellos tenían, no sabemos cómo se expresaban, no sabemos qué era lo que necesitaban, y entonces no somos capaces de entender la necesidad que ellos tenían para crear esas estatuas tan gigantes y esas tumbas tan grandes para representar al culto a la muerte, a personas importantes de la época o los animales de la zona. No hay una posibilidad como de saber qué es lo que sucede. Es por eso que las circunstancias en las que un significado cambia a través del tiempo es que se mantenga la civilización o desaparezca para que el conocimiento continúe y que den evidencia de que era escrita a través de un lenguaje para que los historiadores de nuestro tiempo puedan usar la lógica para atar los nudos. Apoyándonos en lo anterior de mi compañero, pues este es un claro ejemplo de lo que se puede ver en el área de las matemáticas.
nosotros, a través del tiempo, a la civilización griega se fue acabando poquito a poquito. Todas las costumbres que ellos tenían de ir al coliseo, de pelear, de tener el honor de ser el rey, de todo eso, se han perdido a través del tiempo. Lo que conllevó a que nosotros le diéramos un nuevo significado a todos los alfabetos, así a todo el alfabeto griego. Entonces, eso principalmente se puede dar, como anteriormente lo dijimos en la conclusión, por una necesidad del tiempo en el que estamos viviendo. Como se puede ver, en las matemáticas se pudo llegar a utilizar por falta de variables, por falta de terminología, pero vieron esas letras en el alfabeto griego y al no saber qué significaban o qué representaban, simplemente dijeron, bueno, vamos a darle un nuevo significado, vamos a cambiarle todo el significado a la letra o a la oración y por eso en las áreas de las matemáticas cambió tanto. Una parte también apoyada de lo que anteriormente dijo mi compañero, de lo que la civilización se acaba y ya no podemos contar de lo, como por así, no podemos contar de lo que ellos sabían, puede llegar a ser como el tipo, los egipcios. Hay una carrera especialmente hecha para estudiar lo que ellos querían decir, como lo que ellos querían interpretar, qué querían significar con todos esos garabatos que tenían en las pirámides, que realmente qué significaban esas cosas que estaban dentro de las pirámides, y cómo nosotros hemos cambiado el significado, o cómo nosotros podemos pensar que lo que nosotros pensamos en ese momento sobre eso ha cambiado. Entonces, sí, en las matemáticas y en el egipcio se ve cómo ha cambiado, o por lo menos en estas culturas y en esta área de conocimiento, cómo cambió el significado y cómo se vio alterado. Bueno, en el caso del área de conocimiento de historia, pues muchas veces esta puede contar con estas dos circunstancias: que se mantenga la tradición, como pasa en el horóscopo chino, o que se pierda. Digamos, una cultura o civilización se puede perder, digamos, porque no se sabe qué pasó ahí, no hay testimonio ni nada que evidencie que estaba sucediendo en el momento. Como, digamos, como pasa a veces a la hora de construir el conocimiento en el área de historia. Digamos, en el área paleolítica se hacía uso de arte rupestre, y ese es el único testimonio que se tiene en ese tiempo de cómo vivían los seres humanos en esa época. Sin embargo, no es claro no es totalmente confiable que pues todo lo que dicen, digamos, las herramientas que utilizaban, los animales que habían, pues que esos verdaderamente existían, sino que solamente es un testimonio y pues no está totalmente verificado. En el caso de que se mantenga la cultura, es muchas veces porque pues si hay testimonio de que se guarda pues la cultura. En muchos casos, digamos, como se mencionó antes en la antigua Grecia o en Egipto, eso es porque habían esculturas o escritos que pues relataban cómo se vivía en esa época y cómo debía ser. El caso del horóscopo chino, bueno, ese fue creado muchos años atrás, pero pues ese, sin embargo, no se pierde. Y digamos que digamos en el caso del año chino, que es diferente a como el fin del año en China es diferente, no concuerdan las fechas con los años. Bueno, y ya como para terminar, pues ya que una afirmación de conocimiento puede ser sujeta a discusión, pues nos gustaría con el grupo dejar esta pregunta de conocimiento y afirmación abierta a cualquier tipo de discusión.
y para que utilicen diferentes áreas de conocimiento para que puedan dar una diferente respuesta. Muchas gracias.